Oriéntese, programa periodístico de opinión desde todos los municipios de Antioquia. Buenas amigos y amigas de Oriéntese, nuevamente esta semana vamos a hablar sobre el tema de la paz en este país, la conveniencia, la necesidad, la oportunidad de que no tengamos que esperar otros 50.000 muertos para que podamos sentarnos en una mesa de diálogo nacional que concerte un cese al fuego y que permita que por fin en Colombia los y las colombianas empecemos a construir la paz desde los territorios. Estoy con Carlos Iván Lopera, él es el coordinador de Naciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Antioquia. Fue uno de los miembros de la Junta Directiva Nacional de Redepaz, una de las personas clave en la Constituyente por la Paz de hace muchos años en Colombia, una constituyente que logró unos 10 millones de votos, la mayor votación en este país, y hoy un trabajador por la vida y por la paz. Carlos Iván, bienvenido a Oriéntese. Y la primera pregunta que tendría que hacerle es ¿cómo está percibiendo hoy el país en medio de las dificultades de este proceso de paz? Pues yo creo que hay que distinguir entre lo que se da en la realidad dura acá en Colombia y lo que se va dando uno cuenta de los avances que están dando en la mesa de negociación de La Habana. Lo que hay que es avanzar en acompasar, en poner en un mismo compás lo que se está avanzando en la mesa y lo que se tiene que dar en la realidad colombiana. Entonces, creo que a pesar de las dificultades debemos de mirar el horizonte de la negociación con mucha esperanza porque lo que se han dicho los últimos días y los avances que hay en el tema, por ejemplo, de Determinado o en el tema de que ya las FARC el fin de semana dicen, pues hablemos un poco de si hay que pagar en algunos sitios especiales un tiempo de reclusión, estamos dispuestos, más por el lado del gobierno otros signos de no volver a enterrar NNs, por decir algo, son avances. O sea, yo creo que a pesar de que se recrudezca un poco la situación de guerra y de conflicto, también hay un montón de signos de la mesa de negociación que dan razón de la esperanza. ¿No será, Carlos Iván, que faltó pedagogía, faltó mostrarle a la opinión que estábamos negociando en medio de lo cruento de la guerra, de que esa guerra ha generado dolores y va a generar dolores, pero que precisamente el horizonte hacia donde se apunta, el punto final es terminarla para que no vuelva a pasar? Sí, indiscutiblemente creo que todos los que tenemos que ver en este proceso de reconciliación, de paz, de cese del conflicto, tenemos un reto grandísimo desde el gobierno, desde las localidades, desde las instancias educativas, desde ustedes como medios de comunicación, es pedagogía, 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 dar a conocer cómo va la mesa, dar a conocer un poco la dinámica también del territorio. Es un momento muy interesante para el país porque se abre mucha esperanza, porque se abre muchas posibilidades y porque todo está por hacer. Hay unos titulares, paz territorial, pero eso, ¿quién lo va a definir? Los territorios. Cese del conflicto, ¿cómo lo vamos a definir? Como sociedad colombiana. O sea, yo creo que nunca hemos tenido una oportunidad tan grande como la que tiene hoy el país en meternos un poco como si fuera un taller de orfebrería en donde nosotros mismos con nuestras manos podemos diseñar cómo es ese proceso de paz y cómo lo vamos a hacer realidad en el territorio. El fin de semana que estábamos en el norte de Antioquia, veía a los campesinos con sus manos, así que todo el tiempo están con ese contacto directo con la tierra, y yo pensaba, estas son las manos que van a diseñar esa filigrana de qué es eso de paz territorial. Los campesinos, las campesinas, las mujeres, los que han sufrido el dolor de la guerra son los que van a diseñar y van a tejer y van así a construir con sus manos qué es eso de paz territorial.
Me parece muy interesante ese ejemplo que está dando Carlos Iván, eso de esas manos que están pegadas a la tierra. ¿No será que es que este proceso, como otros muchos procesos, se burocratizó y entonces son las instituciones y los burócratas de la paz los que han asumido el cuento y lo hemos alejado de las comunidades y de la población que sufrió la guerra? Mejor dicho, le hemos quitado el rostro de las víctimas al proceso, que es lo que nos permite encontrarnos, porque este es un país de víctimas, donde no queremos más víctimas, y le dejamos como el elemento de pensar para dónde va esto a los burócratas que se han beneficiado de la paz, o bien porque han vivido en la guerra, o porque han hecho un discurso de la paz y de las víctimas, pero nunca han sido ni víctimas, no sé, me parece que hemos alejado un poco el cuento a la gente común y corriente, a la gente que siente, a la gente de carne y hueso, a la gente que ha vivido la guerra. Sí, yo pienso que hay que pensar que la paz es de todos, y que la paz no es un asunto de análisis de pasólogos, ni análisis intelectuales, no. La paz, la construcción de la paz, que va mucho más allá de la mesa. Nosotros tenemos inclusive un símbolo que es la paz. La construcción de paz es la casa, la mesa hace parte de esa casa, y en esa casa estamos todos. Entonces hay una cantidad de frases, por ejemplo, la paz es mía. Entonces la paz es mía, la paz es de todos, y no es un asunto no es exclusivamente ni de los columnistas, ni de los funcionarios, ni de los estudiosos del tema. Lo peor que puede hacer Colombia es meterse a analizar el tema de nuestra resolución del problema de la guerra como un asunto meramente de análisis académico. No, acá estamos jugando es la vida futura de este país, el que no haya más víctimas. Entonces va mucho más allá que un análisis académico. Entonces la paz es de cada uno de nosotros, y la diseñamos y la tenemos que trabajar de manera cotidiana. Alguien de la Embajada de Suecia dijo una cosa muy bella hace como 15 días en un taller, y decía: lo que ahora tenemos que seguir cantando no es que la guerra no me sea indiferente, sino es que la paz no me sea indiferente. Entonces, ¿cómo hemos cambiado de hace 10 o 15 años que siempre decíamos que la guerra no sea indiferente y cantábamos esa canción a todo pulmón? Lo que hay ahora que gritar es que la paz no nos sea indiferente, porque desgraciadamente por la falta de pedagogía, por otro tipo de intereses políticos y por otras circunstancias complicadas, a veces la paz se nos va convirtiendo como un asunto indiferente, como una cosa de la mesa de La Habana, como una cosa que no va con nosotros, sabiendo que es muy importante parar la guerra, porque todavía tenemos una guerra muy cruenta y que desgraciadamente victimiza mayoritariamente a las personas civiles que no tienen nada que ver en ella. Cuando uno va a San Carlos y ve a Pastora abrazando a quienes desaparecieron y asesinaron a su hija, porque ella está convencida que con ellos es que hay que construir también el territorio. Cuando uno ve a Fabiolita Lalinde, que buscó por tantos años los huesos de Luis Fernando. Cuando uno va a San Luis y ve a José, al presidente de allá de Buenos Aires, que se agarró con todos los actores armados para decir: respétenos que somos ciudadanos y tenemos el derecho a sacar la comida de aquí, de nuestra tierra. Uno se pregunta, ¿no será que estamos viendo este proceso desde los que escriben, desde los intelectuales, y no desde Pastora, Fabiolita, José y tantos y tantos y tantos, 6 millones de desplazados, por Dios, los rostros reales de quienes sufrieron la guerra? Sí, indiscutiblemente hoy la autoridad que puede gritar con toda la fuerza y con toda la legitimidad que se pare la guerra son ese número tan grande de víctimas que hay en Colombia y que pueden seguir habiendo si no se para este conflicto. Nunca hemos estado tan cerca, sería una estupidez humana nacional si no seguimos
caminando hacia la resolución de esta parte del conflicto y ojalá que detrás de esta parte del conflicto se resuelva el conflicto con la otra guerrilla como es del ELN y se resuelvan esas otras situaciones tan complicadas como son con las BACRIM. Este país debe pasar esa página y es muy importante un momento de negociación porque desata un montón de potencialidades. Esta resolución de este conflicto nos puede dar un empujón como país muy grande. Son como esas inyecciones de optimismo y de esperanza que se da por una cosa, pero que desata la resurrección de un país como este. Entonces yo creo que tenemos cada vez que queramos darle espacio a la desesperanza y volver a caer en el escepticismo, inclusive alentar la guerra, debemos de mirar los rostros que nos trae las personas que usted acaba de mencionar y en ellas más de 6 millones de víctimas que gritan, paren la guerra porque no queremos que lo que yo viví, lo vivan otros. Amigos y amigas de Oriéntese, ya regresamos para que continuemos hablando con Carlos Iván Lopera, el coordinador regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Antioquia. Nos decía Carlos Iván Lopera al terminar el bloque anterior que sería una estupidez política sin ningún argumento el que abandonemos la posibilidad más grande que ha tenido este país de construir a través del diálogo un proceso de negociación en el cual se cesen los fuegos y se dé inicio a la posibilidad de la paz. Carlos Iván, eso en términos del desarrollo para regiones afectadas por el conflicto y que están atrasadas 30, 40 años y municipios en concreto, aquí en el oriente antioqueño, Nariño, Argelia, San Luis, San Francisco, acabo de venir de Cartagena del Chairá, del sur del país, municipios enormemente ricos en riquezas naturales, pero alejados del desarrollo y de las posibilidades enormemente. ¿Eso qué representa? Hay una unidad, una comunión entre paz y desarrollo. Si no hay paz, no va a haber desarrollo. Y si no hay desarrollo, no va a haber paz. Eso es una cara, una moneda con esas dos caras. En un lado el desarrollo y en el otro lado la paz. Por lo tanto, cesar el conflicto es permitir que las comunidades tengan caminos más expeditos, más rápidos, conducentes al desarrollo, que significa nada más ni nada menos que la felicidad. No es el desarrollismo, no es el crecimiento económico por el crecimiento económico, sino si hay paz, hay desarrollo y el desarrollo es la potencialidad, la capacidad de acceder a situaciones que hacen más felices las comunidades, es decir, ir a la tierra sin peligro de minas, poder cosechar y sacar la comida, es plantear que la gente pueda educarse y pueda ir a la escuela no con el temor que van los niños y niñas hoy en sitios muy minados. Entonces, paz y desarrollo es una comunión y por eso hay que velar, porque se dé la paz para que pueda profundizarse el desarrollo y que la gente pueda acceder a condiciones mucho más dignas de vida, con comida, con educación, con vivienda digna, con todo lo que merecemos como seres humanos. Carlos Iván, acabo de hacer un programa sobre el cañón del río Melcocho, ahí donde confluyen Cocorná, Carmen de Iboral, San Francisco y Sonsón. Un sitio espectacularmente bello, escondido por la guerra por muchos años, como muchos sitios en este país. Y uno diría, ahí hay posibilidad de desarrollo, porque esos sitios escondidos por la guerra, que son tesoros naturales, son la posibilidad de turismo ecológico para gente que ya no tiene sino desiertos, como en Europa. En Europa no hay montañas, no hay ese tipo de cosas visuales tan ricas. Países como Costa Rica
el 70-80% del Producto Interno Bruto lo sacan de ahí, de explotar esa riqueza natural para que el mundo vea esos espacios. ¿Usted cree que con la posibilidad de paz, y eso fue un corredor, yo recuerdo muchas veces tú y yo estuvimos hablando allá con Timo León y para salvar la gente del oriente antioqueño, esos sitios podrían ser la esperanza, la bendición para la felicidad de la gente? Sin ninguna duda, o sea, hay lugares, el oriente, el mismo norte de Antioquia que estamos recorriendo tanto, que son pulmones, o sea, que son sitios que lo que hacen es irrigar oxígeno, aire puro para toda la humanidad. Inclusive hay programas de entidades nuestras como Cornare e inclusive como Naciones Unidas también se está pensando en compensación ambiental. Entonces, claro que sí, o sea, el territorio nuestro no solamente da comida, sino da toda esa posibilidad de que con bosques, con páramos, sin minas, sin guerra, se puede potencializar mucho para desde explotarlos con responsabilidad en programas turísticos hasta de preservarlos. No tocar también es desarrollo, proteger y decir, estos sitios los vamos a proteger por medio de cables para que no abramos caminos y para que no afectemos el medio ambiente y dejémoslo como pulmón de la humanidad y con eso hagamos ingresos a las familias, o sea, por hectáreas protegidas, por familias, hacer esa compensación ambiental. Sin guerra, las potencialidades de desarrollo y de felicidad se multiplican. Como le digo, explotándolo con responsabilidad o inclusive sin tocarlos, dejarlos como pulmones, pero que sea también, que representen para las familias una compensación económica. Yo quisiera que concluyamos esta segunda parte, Carlos Iván, con ese ejemplo hermoso, maravilloso que usted ha puesto. Sin paz no hay desarrollo, sin desarrollo no hay felicidad. Es decir, el horizonte, en últimas, es la felicidad. Sí, nosotros vinimos a este mundo fue a ser felices, a gozar la vida, a vivir en el amor y en el afecto y a tratar de construir respeto por los otros y en esa comunión entre nosotros y con la naturaleza, ser felices. Y por eso es tan importante parar la guerra, porque la guerra trae infelicidad. En cambio, el desarrollo trae felicidad. El encuentro, la convivencia sana hace feliz a los seres humanos. Nada más desgraciado que una víctima y que un victimario. Nada más infeliz que uno haber sido afectado por el conflicto. Por lo tanto, parar la guerra es hoy cuestión de ser feliz. Amigos y amigas de Oriéntese, me voy a ir al segundo corte de comerciales y cuando retornemos vamos a tratar de concluir con Carlos Iván Lopera, coordinador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Antioquia, este programa. Ya regresamos. Vamos a concluir, amigos y amigas de Oriéntese, este programa. Para Carlos Iván Lopera, sin paz no hay desarrollo y sin desarrollo no hay felicidad. Y por supuesto, para que haya felicidad tenemos que generar una pedagogía en la cual mercenarios tanto de la guerra como de la paz se hagan a un lado para que le pongamos el rostro humano, el rostro y la mirada de quienes han sufrido en este país el conflicto, para que sean ellos quienes nos iluminen el camino hacia el futuro, un camino para la reconciliación, un camino para la vida. ¿Qué decirle a esa gente que no le interesa la paz o que le interesa la paz como un negocio? Pues yo lo que creo es la parte de intensificar la pedagogía para que se tomen decisiones, pero con elementos.
Entonces, lo primero que uno le puede decir a las personas más escépticas de ese proceso es, venga, conversemos, pero conversemos con elementos, conociendo los elementos de la mesa de negociación y conociendo lo pactado y los avances. Un poco lo que hablábamos al principio del programa es, una cosa es la mesa, y según la última entrevista con ALAP, la mesa va muy adelante y lo que el país tiene que hacer es ponerse a compás de la mesa, porque la mesa tiene resultados que inclusive hay cosas que no lo han dicho todavía la opinión pública, pero en esa relación de una de las comisiones van muy adelante para el tema del cese de este conflicto. A esas personas no es ni rechazarlas, no es ni decir que porque no están pensando como nosotros, defensores del proceso de paz, los vamos a estigmatizar, sino invitarlos a que abramos espacios de pedagogía, de debate abierto, informado, con los elementos conocidos de cómo van los avances en el proceso de paz. Y también no dejar que el debate se haga por arriba, que también las comunidades, esos campesinos del norte de Antioquia, como tú decías, que tocan con sus manos la tierra todos los días y esa Pachamama los ha iluminado para mantenerse ahí, pues también nos iluminen desde sus esperanzas y desde sus necesidades. Sí, la paz hay que hacerla cotidianidad. Entonces hay que poner en ese lenguaje que dice Carlos Castro Saavedra, la paz es pan en la mesa, nosotros diríamos la paz es arepa en la mesa, o sea que se debata en todos estos espacios, pero desde lo que usted plantea muy interesante, desde eso, desde las comunidades. En ese programa tan bello que hemos adelantado con la gobernación y con universidades, con jóvenes, vamos a las comunidades y hacemos ese taller de Preparémonos para la Paz, y es eso, es actualizar cómo va la mesa y cómo cada territorio se prepara para hacer realidad los acuerdos. Entonces es eso, es poner la paz en la cotidianidad, en la escuela, en las comidas, en la familia, en las canchas de fútbol, para que todos nos metamos en este proceso sabiendo que tiene defectos. No hay proceso perfecto, pero en este proceso nos estamos jugando el futuro de este país, el presente, que la paz sea territorial, y por eso hay que poner el debate de la paz en los territorios, en cómo vamos a hacer realidad la paz en los territorios. Entonces yo invito a eso, a no estigmatizar, sino ponernos todos a trabajar arando con esperanza la pedagogía del proceso de paz, y lo más importante, cómo nosotros en todos los espacios, incluyendo la ciudad, tenemos que prepararnos para la aplicación de los acuerdos de paz. Nosotros vamos a ser jugadores de primera línea en la aplicación de los acuerdos, por lo tanto, nos tenemos que preparar para la paz, no son los otros. Nosotros nos tenemos que preparar para la paz. Amigos y amigas de Oriéntese, hacer cotidiana la paz entre todos nosotros, una construcción que vaya de abajo hacia arriba y de la periferia hacia el centro, una construcción incluyente que nos permita la reconciliación entre los colombianos, es nuestra tarea fundamental. Hasta el próximo programa.